Recordemos, habíamos visto el decaimiento del neutrón, específicamente que habíamos obtenido una fórmula para la amplitud y el diferencial de gamma. Todo esto básicamente siguiendo los mismos pasos que habíamos hecho en el caso anterior con el decaimiento del muón. Así que ahora vamos a continuar también por el mismo camino. Luego de tener el de gamma tenemos que ir resolviendo, porque en el fondo esto representa que hay una integral en términos de los distintos p's, p2, p3, p4, algo que ya hemos hecho antes. Así que planteado el de gamma, vamos a continuar tomando alguna variable y entonces resolviendo en términos de esa misma variable. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer la integral de P3. Específicamente nosotros tenemos el delta P3, por lo tanto acá tendríamos que tener un P2 menos P2 más P4, digamos, o menos P2 menos P4, para que esto se haga 0, digamos, si uno resuelva esa integral. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el de gamma? Lo que vamos a hacer primero es poner, bueno, la amplitud cuadrado, después vamos a poner 16, 2pi quinta, que ahora vamos a decir de dónde viene esto, tiene que ver con las constantes que teníamos por ahí. H barra masa del neutrón. Eh, Tenemos el diferencial para P2, diferencial para P4. Abajo tenemos módulo de P2, raíz de P4 cuadrado más ME cuadrado C cuadrado. Y tenemos ahora delta de MNC menos módulo de P2 menos U, que ahora vamos a decir que es, menos raíz de P4 cuadrado, esto es un 4, más ME cuadrado C cuadrado. Entonces, acá se cierra el delta y digamos que el U es raíz de P2 más P4 al cuadrado más MP cuadrado C cuadrado. Bueno, entonces vamos a ir recorriendo a ver qué es cada cosa. Entonces, la amplitud ya la teníamos acá. Después tenemos un 16. Ese 16 tiene que corresponder a que nosotros siempre tenemos un factor 2. 2, 2, 2 y 2. Algo parecido pasa con los dos pies que tenemos abajo. Lo que pasa es que también tenemos 2 pi cuarta acá. Entonces, nosotros tenemos 3, 6, 9, menos 4, 5. H barra y MN los teníamos por ahí, H barra MN. Después tenemos los diferenciales correspondientes a P2 y P4, porque P3 lo resolvimos, con este P2, módulo de P2 ahí, y este raíz de P cuarta cuadrado más M cuadrado C cuadrado también los tenemos acá. Después, como nosotros el diferencial cuarta en realidad lo separamos en el cubo y el diferencial donde digamos están las energías, por decirlo de alguna forma, bueno, este es el que va a quedar y este es el que se fue. Y ese está acá justamente. Lo que pasa es que, bueno, el primero quedó igual con la masa del neutrón por C menos módulo de P2, eso está acá. Pero después, la energía 4, E4 sobre C, lo escribimos en términos de P4 cuadrado más MC cuadrado C cuadrado. Esto por la fórmula relativista. Y básicamente U también. Lo que pasa es que como ya no tenemos P3, escribimos P3 en términos de P2 más P4. ¿No? En módulo, digamos, nos da lo mismo. Pero acá vamos a tener que reemplazar todo P3 por P2 más P4. Por eso aparece de esta forma.
Así que, si no me equivoco, ahí tendríamos todos los cambios. Bueno, hay una cosa más que creo que me lo olvidé, y es que acá abajo hay un U. Y ese U es importante, ¿por qué? Porque en realidad el P3 aparecía en un lugar más, que es acá. Entonces otra vez, al cuadrado, P3 lo cambiamos por P2 más P4. Y entonces ahí cambia esto, esto se fue, todo esto ya salió, así que ahí más o menos trabajamos todo. Ese es el de gamma, habiendo hecho la integral de P3. Esto es muy parecido a lo que hicimos con el caso del muón. Y también algo parecido va a pasar con la de P2. ¿No? Esto vamos a separarlo. Y en la de P2 hay que considerar el diferencial también como si fueran esféricas, en el sentido de que el dp2 va a ser módulo de P2 cuadrado de módulo de P2, como si fuera el radio, ¿no? Como si fuera el R. Después tenemos seno de tita de phi. Orientábamos las coordenadas de modo que P4 está en la dirección del eje Z y lo que vamos a tener es que U cuadrado sería esto al cuadrado. Tenemos, bueno, se va la raíz y de paso podemos escribir módulo de P2 cuadrado más módulo de P4 cuadrado, ¿no? Porque todo esto está al cuadrado, más 2 veces P2, P4 en módulo por el coseno del ángulo, tita, más lo que sobraba, que era MP cuadrado, C cuadrado. ¿No? Entonces justamente eh, tita va a representar el ángulo entre P2 y P4 con P4 en el eje Z. De acá lo que tenemos es que U de U es menos P2 en módulo P4 seno de tita de tita. Porque bueno, acá uno puede hacer, digamos, regla de la cadena, va a bajar un 2, se va a cancelar con este 2, ¿no? Y acá estamos con tita, parece un menos, seno de tita de tita. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a hacer entonces el cambio de P2 y nos va a quedar, digamos, todo esto. Y en principio no voy a tener problema, por ejemplo, con la integral de phi, porque no hay nada que dependa de phi. Y en el caso de tita solo vamos a tener el coseno de tita y el seno de tita en el diferencial. Entonces, perdón, en realidad el coseno de tita no, porque esto es su cuadrado, nosotros tenemos u, en realidad no lo vamos a tener ahí, sí, vamos a tener el seno de tita. Entonces, haciendo las dos integrales, vamos a obtener un factor 2pi, con lo cual de gamma va a quedar básicamente lo mismo, pero podemos transformar esto ahora en 4pi cuarta, ¿no? Porque acá tendríamos un pi menos y acá tenemos un 2 a la quinta y acá un 2 a la cuarta, con lo cual sacando un 2 tenemos 2 a la cuarta, 2 a la cuarta, ¿no? Que son 4 de 4, 4 a la 4. Eso quise decir, si hice bien las cuentas. Después tenemos h barra mn, masa de neutrón, diferencial P4, módulo de P4, raíz de P4 cuadrado más me
cuadrado C cuadrado. Pero bueno, en realidad acá también está faltando de módulo de P2 porque hicimos tita y phi. Y también queda, vamos a poner así, I. ¿Qué es I? Bueno, todo esto que estaba faltando, ¿no? De alguna forma, nosotros vamos a tener que entre esto y esto hay que integrar, es integral U menos U más, ¿no? Porque bueno, nosotros fuimos cambiando, ¿no? De tita, phi a U, es un cambio de variable, del delta de mn menos módulo de P2 menos raíz de módulo de P4 al cuadrado más me cuadrado c cuadrado menos u du. No es nada nuevo, es esto que está acá. Escrito de otra forma porque, bueno, el menos u está acá, pero es lo mismo. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? Bueno, no hay mucha más ciencia que, vamos a escribirlo acá, lo que tiene que dar, que es 1 si, digamos, todo lo que está acá adentro, que lo voy a llamar cuadrado, está entre u menos y u más, o sea, si está en el intervalo, ¿no? Esto es el menos del u menos. Y 0 si no. No hay mucho más porque, digamos, eh, eso es la definición del delta. Y agreguemos que así como tenemos u definido de esta forma, bueno, u más menos va a ser raíz de módulo de P2 más menos módulo de P4 todo al cuadrado más mp cuadrado c cuadrado. Estos son los límites de la integral. Observemos que no son exactamente iguales, ¿no? El P2 y el P4 acá están en módulo. U, de alguna forma, estaba representando una energía, ¿no? Venía de la fórmula relativista. Y entonces, al marcar módulo P2 más módulo P4 como la máxima y módulo P2 menos módulo P4 como la mínima, entonces de alguna forma estamos estableciendo los límites como los rangos de la energía. No es exactamente la energía, pero de alguna forma está relacionado por eso. Y esos son los límites que hemos marcado en esta integral, ¿no? Entonces, lo que tenemos planteado hasta acá es la integral de P2, pero dentro de la integral de P2 ya hicimos lo que tenía que ver con phi y tita, quedaría esta parte, porque el u en el fondo está relacionado con eso. Y por supuesto, después también quedaría, bueno, el módulo, ¿no? Nos va a terminar sobrando el módulo de P2 y después P4. Pero digamos es lo que veníamos haciendo con el muon. Son los mismos pasos. Así que por ahora vamos a dejar planteado el de gamma con todo esto que tenemos acá y la i, que es cómo se va a resolver de alguna forma el delta del Dirac con los términos, digamos, de la energía cuando habíamos separado estos de acá con estos de acá. Habíamos resuelto esta parte. Entonces, simplemente vamos a dejarlo planteado de esta forma.